tenemos esta función, lo que queremos es encontrar los máximos relativos y los mínimos relativos que tiene. La función está definida en este intervalo. Es el intervalo cerrado de 0 a 3pi. Esta función es continua en ese intervalo. Seno de x es una función continua en todos los números reales. X también. La resta es una función continua en todos los números reales. Entonces f es una función continua en todos los números reales, por lo tanto también en ese intervalo cerrado. Vamos a derivar la función, a obtener f' de x. La derivada de seno de x es coseno de x menos la derivada de x es 1. Igualamos con 0 la primera derivada. Vamos a resolver esta ecuación. Coseno de x menos 1 es 0. Si este menos 1 lo pasamos de este lado, nos queda lo siguiente. Coseno de x es igual a 1. ¿Cuál es la solución de esta ecuación? ¿Para qué valores de x el coseno de x es 1? Por cierto que nos interesan valores de x únicamente dentro de este intervalo. No vamos a salirnos de este intervalo. Queremos los extremos relativos dentro de este intervalo. Entonces, ¿qué valores de x dentro de este intervalo hacen que coseno de x sea 1? Coseno de x tiene la siguiente gráfica aproximada. Dentro del intervalo de 0 a 3pi sería desde aquí, desde este punto hasta este punto, de 0 a 3pi. O sea que esta parte no la vamos a considerar. Podemos borrarla de una vez. Vamos a restringirlo nada más al intervalo de 0 a 3pi. Decíamos que coseno de x es 1. ¿Para qué valores de x coseno de x es 1? Aquí el coseno de x es 1, en este punto. Y es para x igual a 0. Aquí también, para x igual a 2pi, el coseno de x es 1. O sea, este punto está a la altura de este, a la misma altura que este. Para x igual a 2pi también. Y dentro de este intervalo, de 0 a 3pi, son los únicos valores de x para los que el coseno de x es 1. O sea que las soluciones de esta ecuación, coseno de x igual a 1, son 0 y 2pi. Estos dos valores de x son pues los valores de x que anulan la primera derivada. Estos dos valores de x son números críticos, pues f de x es una función continua en todos los números reales, continua también en este intervalo. Por lo tanto, existe en estos dos valores de x que están dentro del intervalo.
Por ello, estos dos valores de x que anulan la primera derivada son números críticos. Son los únicos números críticos. No hay valores de x para los que la primera derivada no existe dentro del intervalo. La primera derivada es esta función. Es la resta de coseno de x y de 1. Ambas funciones, coseno de x y 1, son funciones continuas en todos los números reales. Su resta también lo es. Por lo tanto, f' es una función continua en todos los números reales. Por ello, también dentro de este intervalo. No hay, por lo tanto, valores de x para los que la primera derivada no exista. Entonces, estos son los únicos números críticos. O sea, donde pueden encontrarse extremos relativos, o máximos y mínimos relativos. Sin embargo, en x igual a 0, no se puede encontrar un máximo relativo o un mínimo relativo. Acuérdense que en los extremos del intervalo en que está definida una función, no se pueden tener extremos relativos, o sea, máximos relativos ni mínimos relativos. Entonces, aquí no hay. Pero aquí sí puede haber, porque este valor de x, el 2pi, está dentro del intervalo, no es un extremo del intervalo. Entonces, en este valor de x, vamos a aplicar el criterio de la segunda derivada. Para ello, ocupamos la segunda derivada. Vamos a obtenerla. La segunda derivada es la derivada de la derivada. La derivada de coseno de x es menos seno de x. Menos la derivada de 1, que es 0. No lo ponemos. Esta es la segunda derivada. Aquí sustituimos 2pi. Obtenemos f bi' de 2pi. Nos interesa el signo de f bi' de 2pi. Sería menos seno. En lugar de la x pongo 2pi. Nosotros sabemos que el seno de 2pi es 0. Lo puede usted verificar con la calculadora. Seno de 2pi es 0. Entonces sería menos 0, que es 0. O sea que la segunda derivada es 0 en x igual a 2pi. Nos interesa el signo de la segunda derivada, pero pues el 0 es neutro. O sea que no funciona el criterio de la segunda derivada. Vamos a tener que aplicar el criterio de la primera derivada. Vamos a colocar los números críticos dentro del intervalo de 0 a 3pi. Aquí está 0. Acá está 3pi. Este es el número crítico, el 0. 2pi también. 2pi estaría más o menos por aquí. Este no es número crítico. Nada más que vamos a restringirnos a este intervalo, por eso lo puse. Ya dijimos que en 0 no puede haber extremo relativo. No puede haber máximo relativo ni mínimo relativo, porque es un extremo del intervalo en el que está definida la función. En clases anteriores ya hemos explicado por qué. ¿Por qué no puede haber máximo relativo ni mínimo relativo? Pero en 2pi es posible que se tenga un máximo relativo o un mínimo relativo. Para averiguar si hay un extremo relativo ahí, vamos a tomar un valor de x aquí y otro acá y a sustituirlos en la primera derivada para observar el signo, a ver si la función es creciente o decreciente. Un valor de x entre 0 y 2pi. Puede ser pi. Pi está entre 0 y 2pi. Vamos a obtener f' de pi, o el signo de f' de pi. Sustituimos pi aquí en el lugar de la x. Obtenemos coseno de pi menos 1. Coseno de pi, yo sé que es menos 1. Lo puede usted verificar con una calculadora.
sería menos 1 entonces, y esto es igual a menos 2. Este número es negativo, o sea menor que 0. Por lo tanto, la función f es decreciente en el intervalo de 0 a 2pi. Voy a ponerlo aquí, decreciente, en forma abreviada. Ahora un valor de x entre 2pi y 3pi, o sea mayor que este número crítico. Puede ser, ¿qué valor? 2pi es 4pi sobre 2. 3pi es 6pi sobre 2. Entonces un valor de x que está justo en el medio entre 2pi y 3pi es 5pi entre 2. El valor de x que tome no necesariamente tiene que estar en el medio, pero pues este valor sí lo está. Entonces pongo 5pi entre 2 aquí en el lugar de la x. Sería coseno de 5pi entre 2 menos 1. Requiero coseno de 5pi entre 2. Aquí en la gráfica tengo precisamente aquí la gráfica de coseno de x. Aquí en la gráfica se puede leer cuánto es coseno de 5pi entre 2. Es 0. Aquí está x, que es 5pi entre 2, y la gráfica pasa por este punto que está en el eje x. Entonces quiere decir que coseno de 5pi entre 2 es 0. Sería 0 menos 1, que es menos 1. Este número es menor que 0, o sea negativo. Eso quiere decir que en el intervalo de 2pi a 3pi la función es decreciente. Entonces en el número crítico x igual a 2pi, la función pasa al avanzar de izquierda a derecha de decreciente a decreciente. Entonces no hay máximo relativo ni mínimo relativo ahí. Por lo tanto, esta función no tiene máximo relativo ni mínimo relativo. Vamos a ponerlo aquí. F no tiene ni máximos relativos ni mínimos relativos. Esa es la respuesta del problema. Nos falta hacer la gráfica. Para hacer la gráfica voy a hacer acá una tabla. Voy a dar valores de x que se encuentren en este intervalo. Debo incluir este número crítico, obviamente el 0 también. De hecho, el 0 es un extremo del intervalo. Empiezo pues de 0, luego voy a dar el valor de pi sobre 2, luego pi, luego 3pi sobre 2, luego 2pi, acá voy a seguir, luego estoy avanzando de pi sobre 2 en pi sobre 2, 2pi es 4pi sobre 2, sigue 5pi sobre 2, luego 6pi sobre 2, que es 3pi. Este 0 lo pongo aquí, obtendría seno de 0 menos 0. Seno de 0 es 0, es seno de 0 radianes obviamente. 0 menos 0 es 0, o sea que f de 0 es 0. Para los demás valores de x voy a usar la calculadora. Voy a introducir los valores de x uno por uno en la memoria x y voy a teclear la expresión. Primero voy a poner pi sobre 2 en la memoria x. Voy a verificar que la calculadora esté en modo radianes. Modo, ahí dice rad 2. Ya está.
Ahora pi sobre 2 lo pongo en la memoria X. Shift pi entre 2. Shift, esta tecla y esta. Ya está. Ahora tecleo la expresión de la función seno de x menos x. Sin, luego para la x, alfa x, luego menos, otra vez alfa x, así tengo seno de x menos x, igual, menos 0.57 y más números. Ahora pi. Shift pi. Shift, esta tecla y esta. Ya puse pi en la memoria X. Me voy a la expresión de la función igual. Menos 3.14 y más números. Ahora 3pi sobre 2. 3, shift, esta tecla, la de pi, entre 2. Ahora lo voy a poner en la memoria X, shift, esta tecla y esta. Me voy a la expresión de la función igual. Continúo con los demás números. El intervalo va de 0 a 3pi. Aquí vamos a poner pi. Aquí 2pi. Y aquí 3pi. Aquí estaría pi sobre 2. Aquí 3pi sobre 2. Aquí 5pi entre 2. Aquí voy a poner escala del 0 al menos 10. Aquí estaría el menos 5. Acá el menos 10. El punto 0,0. El punto pi sobre 2 menos 0.57. Pi sobre 2 menos 0.57. Aquí está el menos 1. Aquí estaría aproximadamente ese punto. Pi menos 3.14. Pi menos 3.14. Aproximadamente aquí. 3pi sobre 2 menos 5.7. 3pi sobre 2 menos 5.7. Aproximadamente. 2pi menos 6.28.
2pi menos 6.28. Aquí aproximadamente 5pi sobre 2 menos 6.85. Tres pi menos 9.4. Para x igual a 0 y para x igual a 2pi, la primera derivada de la función es 0. O sea que ahí se tienen rectas tangentes horizontales. Para x igual a 0, o sea aquí, y para x igual a 2pi, o sea aquí. ¿Cómo va la gráfica de la función? Iría aproximadamente así. Aquí se puede ver que no hay puntos máximos relativos ni puntos mínimos relativos para la función en el intervalo de 0 a 3pi. Ahí podemos ver también lo que dice acá, que la función es decreciente de 0 a 2pi y también decreciente de 2pi a 3pi.